Hola, ¿qué tal? Somos Camila Aguilera y Stella Meneses y pues hoy vamos a discutir un poquito acerca de los algoritmos de datos. Todas las explicaciones que vamos a dar a continuación fueron extraídas a partir de un artículo que fue escrito por Microsoft SQL Server en 2012 y pues toda la fuente completa en APA se puede encontrar en la descripción. Antes de comenzar a hablar acerca de los algoritmos como tal y de los diferentes tipos, pues es necesario otorgarle una definición a este término. Palabras más, palabras menos, los algoritmos de minería de datos se definen como el conjunto de cálculos y reglas heurísticas. La heurística se va a relacionar a este campo que tiene que ver con el descubrimiento de cosas o bien a esta dimensión que está encaminada a que una persona pueda aumentar su conocimiento y pues la forma en la que estas reglas nos van a permitir crear un modelo de minería de datos. Lógicamente, para pues crear este modelo de algoritmos necesitamos contar con unos datos. Entonces, pues lógicamente el primer paso antes de consolidar este modelo es contar con estos elementos o estos datos que nos permitan crear patrones o tendencias en pos de generar un paradigma o un modelo o una brújula para poder desarrollar nuestra investigación o nuestro trabajo o nuestro análisis, lo que cada investigador o cada institución esté deseando. Hay distintas fuentes de datos, lógicamente no únicamente van a provenir de una sola naturaleza o no van a estar definidos exclusivamente por un solo elemento, sino que más bien van a adoptar distintas formas o distintas identidades. En este caso tenemos datos que pueden ser obtenidos a partir de conjuntos de clústeres, los cuales se describen como estas herramientas que nos van a permitir relacionar conjuntos de datos. También tenemos árboles de decisiones, los cuales pues, nos van a permitir predecir resultados y también describir la forma en la que estos resultados son afectados por distintos criterios. La forma más fácil de identificar este tipo de diagrama o este tipo de algoritmo, este tipo de fuente de datos, es imaginarnos una especie de mapa conceptual en el que nosotros tenemos dos opciones, por ejemplo, no sé, azul y rojo, y un usuario puede irse por cualquiera de las dos opciones. En este caso, si se va por el azul, puede identificar distintas opciones dentro del azul y así continuar un proceso de toma de decisiones. Una cosa nos lleva a la otra, en pocas palabras. También tenemos los modelos matemáticos que, pues si los queremos ver de una forma más práctica, una forma más pragmática, por ejemplo, nos pueden ayudar a predecir, por así decirlo, los valores que pueden suceder en un futuro. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa, nos pueden ayudar a determinar cuáles van a ser las ventas que podemos potencialmente generar en un periodo de 6 meses, en un periodo de un año, etcétera, etcétera. También tenemos los conjuntos de reglas, los cuales pues son la última clasificación para la fuente de datos, y pues el conjunto de reglas nos va a ayudar a describir la forma en la que los grupos son agrupados dentro de una transacción o dentro de un proceso determinado y la forma en la que dichos grupos pueden ser adquiridos en conjunto, es decir, en bunch. Cómo se pueden adquirir pues, dentro de un solo proceso, dentro de una sola agrupación. Tenemos distintos tipos de algoritmos, los cuales pues van a responder a distintas necesidades. El primero de ellos son los algoritmos de clasificación, los cuales se encargan de predecir una o más variables discretas. Las variables discretas, recordemos que son aquellas que no van a admitir valores intermedios per se. Por ejemplo, no podemos decir una persona y media, una persona y un cuarto, sino que más bien es una persona, dos personas, tres personas, etcétera, etcétera. Esas son las variables discretas. Después tenemos los algoritmos de regresión, los cuales se van a encargar de predecir una o más variables continuas. A diferencia del caso anterior, pues las variables continuas van a permitirnos establecer valores intermedios. Por ejemplo, la temperatura, estamos a 23.5 grados, o la estatura de una persona, no sé, esa persona mide 1.75. Tenemos los algoritmos de segmentación, los cuales dividen los datos en grupos, o más bien dicho en clústeres, de elementos con propiedades similares. Tenemos los algoritmos de asociación, los cuales buscan correlaciones entre diferentes elementos que pertenecen a un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, en este tipo de algoritmos lo que buscamos es relacionar datos pertenecientes probablemente a grupos que no tengan relación entre sí, pero que juntándolos pues nos van a dar paso a un nuevo punto de vista o un propósito mayor. Y finalmente tenemos los análisis de secuencias, los cuales resumen las secuencias o episodios frecuentes en los datos, es decir, nos van a permitir determinar patrones de conducta o también, por ejemplo, la forma en la que una serie de pasos, una serie de instrucciones se realiza conforme a las secuencias
más comunes que los usuarios adopten. Para determinar qué tipo de algoritmo vamos a ocupar, pues realmente no hay una serie de condiciones, sino que más bien nosotros podemos expandirnos a más de un tipo de algoritmo para poder conseguir los objetivos que nosotros nos estemos proponiendo. Es decir, no únicamente nos vamos a limitar a un algoritmo de segmentación o un algoritmo de regresión, sino que podemos incorporarlos entre sí para dar paso a un resultado o a un punto de vista diferente. Finalmente, para concluir con la exposición, tenemos algunos ejemplos que nos van a permitir establecer la relación que los algoritmos van a tener con un determinado tipo de uso o un determinado tipo de propósito. Por ejemplo, si nosotros deseamos predecir un atributo discreto, estoy en una clase de Zoom y quiero ver cuáles son las probabilidades de que se me vaya el internet, de 1 en 10, por ejemplo, podemos ocupar un algoritmo de árboles de decisión, también un algoritmo de Bayes-Naive, un algoritmo de clústeres, un algoritmo de red neuronal. Si queremos predecir un atributo continuo, es decir, estoy trabajando en una empresa en el área de ventas y quiero pronosticar cuántas piezas voy a vender de un determinado producto, puedo ocupar un algoritmo de árboles de decisión, también un algoritmo de serie temporal o bien un algoritmo de regresión lineal. Si quiero predecir una secuencia, de nuevo estoy trabajando en una agencia de marketing o en una agencia que se encarga de desarrollar páginas web y me solicitan describir el user journey de un usuario dentro de una página, es decir, cuál va a ser su viaje dentro de la misma, pues puedo ocupar distintos recursos tales como un algoritmo de clústeres de secuencia. Es decir, puedo predecir que un usuario vaya de una página a otra a partir de este tipo de algoritmos. También, si quiero buscar grupos de elementos comunes en transacciones, por ejemplo, en Mercado Libre, compro, una camiseta, la página es capaz de recomendarme productos similares con base en esa compra. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Puedo ocupar algoritmos de asociación o bien algoritmos de árboles de decisión. Y finalmente, si busco grupos de elementos similares, por ejemplo, ahorita retomando un poco lo del coronavirus, si busco identificar los grupos que sean más propensos a desarrollar casos graves, pues puedo remitirme a pacientes que ya estén infectados y que tengan características en común, tales como cierta edad o cierto peso o ciertos padecimientos que tengan antes de contraer el virus, por ejemplo, que sean diabéticos o que tengan sobrepeso. Si busco estos grupos similares entre sí, puedo ocupar algoritmos de clústeres o bien algoritmos de clústeres de secuencia. Bueno, después de toda la información que nos compartió mi compañera Estela, vamos a realizar a manera de conclusión una relación del tema del algoritmo de la minería de datos con la materia per se, que es metodología del análisis de contenido. A lo largo de la carrera, Estela y yo hemos tenido que cursar diversas materias de metodología de la investigación enfocadas en distintas áreas, ya sean cualitativas, cuantitativas, ciencias sociales, etnográficas, etc. Pero hasta este trabajo nos dimos cuenta que hay algo que todas esas materias tienen en común y es obviamente los datos. O sea que en todas, sea como sea, se necesitan datos para hacer una investigación real y una investigación objetiva y que a la larga pueda solucionar un problema. Entonces, estos algoritmos de minería de datos, ¿para qué nos sirven? Pues son una herramienta en la investigación que nos van a ayudar al análisis de los mismos datos, pero para hacerlos mucho más precisos, mucho más objetivos y mucho más acercados a la realidad, que obviamente, como toda investigación, al final nos van a permitir solucionar un problema, procesar datos y llevar a cabo tareas o actividades que pues nos van a ayudar a un bien o al objetivo de lo que se busque con la misma investigación. Y pues también nos dimos cuenta que hay tres principales problemas a los que se enfrentan los investigadores al momento de realizar sus investigaciones. Y estos son: el primero, la ilusión de transparencia, que es suponer hechos o características de la realidad como si fueran evidentes cuando en realidad no lo son. La segunda es la magia de las técnicas, como si bastara aplicarlas para comprender la realidad. O sea, pues como si bastara con hacer una entrevista o una encuesta para acercarnos a la realidad. Pues claro que no. Y la tercera, es pensar que la elaboración teórica sustituye la aproximación a lo real. Entonces nos dimos cuenta que estos algoritmos de minería de datos nos van a ayudar a hacer nuestra investigación mucho más objetiva, mucho más real y nos van a permitir solucionar un problema de mejor manera.